Quizás en este momento, en este preciso instante, abriste la computadora. Quizás por casualidad o por causalidad te encontraste este video. Y en los títulos lees vida después de la vida. Pérdida de seres queridos. No existe la muerte. Y te preguntarás, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿De qué está hablando? Bueno, yo quiero decirte que yo pasé por eso. Ahora puedes verme aquí tranquila, fuerte, me fortalecí, pero quiero decirte que yo estuve en un momento muy deprimida, muy mal, y pensé que mi vida se había terminado. Había partido la luz de mis ojos. Bueno, pueden decir quizás un hijo. No, no tengo hijos en esta vida. Eso no es lo que yo vine a trabajar, al parecer. Pero tengo una madre. Bueno, en realidad mis padres. Pero cuando mi mamá partió al mundo espiritual, a pesar de yo tener los conocimientos ya bastante adelantaditos de saber que existía vida detrás de la vida, después de la vida, pues yo igual caí en una depresión. ¿Por qué? Porque aunque sepamos que hay vida después, se extraña. Ellos no pueden estar constantemente en el plano físico, pueden venir a visitarnos, pero por momentos. Y quizás si están más tiempos aquí en este plano, no los podamos ver porque son diferente energía. Tienes que estar en una concentración o en cierta frecuencia vibratoria para que los veas. Tener a veces ciertas capacidades psíquicas, estas personas que constantemente pueden ver. Algunos solo tenemos en ciertos momentos. Y entonces, como quiera que sea, no es lo mismo que cuando estaban aquí. Los vas a extrañar, por supuesto. Yo extraño a mi madre y a mi padre también todos los días de mi vida, todos los días. Pero ahora sé que me voy a reunir con ellos. Voy a pasar al plano espiritual cuando llegue mi momento. Ya me tranquilicé hace ya años, hace ya 4 años ya que mi mamá partió. Los 2 primeros años fueron los más difíciles para mí. Fueron los más difíciles porque los extrañaba un montón. Porque a pesar de que mi madre vino, a pesar de haberla visto tantas veces, que vino, se me sentó en la cama, que la pude ver, que la pude abrazar, pero no es lo mismo de tenerlo todos los días, no es lo mismo. Entonces somos humanos, estamos viviendo esta experiencia humana, por lo tanto los vamos a extrañar. Y yo pasé por eso y por eso te entiendo. Entiendo que ahora mismo estés llorando, que ahora mismo no quieras hablar con nadie, o que ahora mismo estés en estado de negación, porque a veces en ese primer momento estamos pasando de un estado a otro, estamos negando o estamos con angustia, con rabia, con negación, con incredulidad, con furia, con temor. Es una cosa que va variando arriba y abajo, hasta que te vas nivelando y tomas tu nivel, un equilibrio. Pero mientras nosotros pasamos por un momento muy difícil, y quiero decirte que yo pasé por ese momento y jamás me he podido olvidar. Nunca, jamás en mi vida he podido olvidar el momento en que se quedó todo en silencio. Ya no estaba su risa, ya no estaba su voz, ya no estaba esa presencia. Yo tenía la costumbre de llamar a mi mamá todas las noches antes de yo irme a dormir. Todas las noches. No había una noche que yo no los llamara a los dos. Pero sobre todo, mi mamá era como la matriarca. Como que ella era la personalidad más imperante en la familia.
Bueno, pues yo noche tras noche llamaba a mi mamá, hablaba con ella, llamaba a mi papá, o sea, hablaba con los dos porque vivían en la misma casa. Llamaba y hablaba con los dos. Y me iba tranquila a dormir. Porque yo tenía en mi mente que ellos ya estaban muy viejitos, así que no quería que sucediera. Y esto se los digo a ustedes, por favor, no dejen de llamar a sus papás o a sus hermanos o a su familia. No lo dejen de llamar. Porque nosotros no sabemos cuál es el día, ni el momento, ni la hora en que vamos a partir. Tal vez podamos en cierto momento anticipar y saber un poco. Cuando mi madre, esos últimos meses, yo sentía que era su momento, en los últimos meses, yo estaba como más preocupada, como más pendiente, porque sabía que ella podía írseme en cualquier momento por la situación también que ella tenía. Pero bueno, no sabemos la hora exacta, no sabemos el momento exacto. Y aunque lo sepamos, como en el caso mío, yo me negaba a que mi madre partiera. Me negaba, yo le pedía a Dios, por favor, que me la dejara. Pero ¿qué pasa? No podemos ser egoístas. Hay un momento para cada cosa. Y a veces nosotros somos egoístas en querer retener a un familiar cuando su calidad de vida no es la mejor. Pero bueno, ese es el caso mío. Cada quien tiene su caso especial. Yo lo que quiero que entiendas es de que eso que estás sintiendo en ese momento, ese dolor o ese enojo o esa angustia o esa desesperación o esa frustración, todo eso, yo pasé por eso y te entiendo, estuve en tu piel, entiendo por lo que estás pasando y que a mí nunca, nunca, nunca se me olvidó ni se me olvidará, ni jamás podré dejar de llevar este mensaje a las personas, por mucho que yo en mi canal he agregado otros temas, porque yo la verdad tengo una gama grande de cosas que me interesan, que ya me interesaban desde que era chiquita. Me interesan todo lo que tenga que ver con misterios y con las otras energías, planos, dimensiones, y infinidad de cosas que me atraen a vida en otros planetas y montones de cosas yo puedo poner en mi canal. Pero este tema es un tema que siempre, siempre habrá algún video que yo dedique para esto, porque cada vez que mi cabeza hace un clic y vuelvo a ese momento, ya diferente, por supuesto, yo lo tomo de otra manera diferente, lo que es el conocimiento de muchas cosas. Mi madre misma se encargó de hacerme entender muchas cosas desde el mundo espiritual. Ella misma se encargó de hablarme, de decirme cómo estaba todo allí. Bueno, todas esas cosas me hicieron a mí, por supuesto, tranquilizarme, seguir con mi vida. Hace 4 años ya que sigo con mi vida. Seguí escribiendo, porque escribo en mis libros todo esto. Tengo 2 libros, uno que habla de la vida, de vidas pasadas. Todavía ella no se había ido, todavía mis padres no habían partido. Entonces yo escribí acerca de las vidas pasadas porque en todos esos viajes astrales que he tenido, que tuve y que sigo teniendo, pues parece que me voy a ese tipo, a esas vidas. Y bueno, ese libro trata de esto. Pero el segundo libro que ya está publicado, La muerte es una mentira, explico muchas cosas que sucedieron después y cómo es la vida después de la vida. Bueno, me estás escuchando ahora mismo, me estás viendo y me dices, bueno, ¿qué me tienes que decir para darme aunque sea ánimo? ¿Qué me puedes decir tú que me pueda a mí dar un poco de ánimo en este momento? Bueno, te puedo decir en primer lugar que cuando pase el primer año vas a sentirte un poquito mejor. Pero es en ese primer año y en el segundo año cuando debes estar alerta porque puedes recibir muchas señales del mundo espiritual. Después también, pero en esos primeros momentos tus familiares van a preocuparse porque tú estés bien, porque saben que no estás bien. Van a tratar de estar más cerca tuyo, de pedir mucho por ti desde allí, bueno,
parece como irónico de que nosotros desde aquí decimos, bueno, como los muertos, que ya se les acabó todo, que terminó toda su existencia, que se acabó todo para ellos, pueden estar pidiendo por mí aquí, que estoy vivo, que es así porque ellos en realidad no se les terminó nada. Ellos siguen vivos y más vivos que tú, porque dejaron este cuerpo físico, este vehículo que es un impedimento para ir a tantos lugares, para viajar a otras dimensiones, para ver las cosas desde otras perspectivas, para que se nos amplíe y expanda la mente, la conciencia. Estamos atrapados. Esto es una cárcel. Pero tenemos que vivir por un tiempo aquí porque aquí vivimos para tomar experiencia y para que el alma se expanda, para que la conciencia vaya más allá, porque nosotros así lo decidimos. Bueno, entonces, en primer lugar, ellos van a estar cerca de ti, pendientes de que te mejores. Pero incluso a ellos le pueden poner la película de tu vida, la película de que vas a estar bien. Porque hay guías allí, guías que los esperaron y que ellos encontraron esos guías cuando ellos llegaron allí, ángeles, guías, seres de luz, como los quieran llamar. Y estos guías a veces para tranquilizarlos, porque por ejemplo en el caso de mi madre, ella quedó muy, muy, muy devastada de vernos tan mal. Ella nos contaba que cuando ella llegó allá, una de las cosas que la mantuvo mal fue el hecho de vernos a nosotros destrozados. Entonces, ella tenía que dejar ese primer lugar, antesala, que uno llega allí, tenía que dejar ese lugar y pasar ya al plano de la luz, pero ella no quería porque nos veía tan mal. Entonces decidió quedarse, bueno, en el tiempo de nosotros de aquí de la tierra fueron 7 meses. Para ellos allí no existe el tiempo, por lo tanto, no se cuenta el tiempo para ellos, pero para nosotros desde acá, contado por mí, fueron 7 meses que ella estuvo en el primer lugar, en el primer plano, o en la antesala, como le dicen, o en el recibidor, o como se le quiera decir, que es donde primero llegan las almas. Bueno, puede haber almas más desarrolladas que vayan directamente hacia la luz, hay de todo, no todos pasamos por la misma evolución, no todos estamos en la misma parte del camino, pero todos estamos en ese sendero, solo que algunos están más adelante y otros más atrás. Entonces, bueno, ella, en su caso, llegó a esa antesala donde le dijeron, llegado, bueno, unas semanas que tenía que partir al mundo espiritual, ella no quiso. O sea, ella ya estaba en el mundo espiritual, pero que tenía que partir hacia el segundo plano, que era como decir, el plano de la luz. No es que llegues y estés en la oscuridad y estés en el infierno, que dicho de paso, el infierno como tal, donde te pinchan con tridentes y eso no existe. Más bien, el infierno es el que te creas tú mismo. Sí hay lugares que podrían catalogarse como bien oscuros y lúgubres y tétricos, porque allí solo se respira la angustia de los seres que están ahí, seres que han llegado, que tienen mucho odio, rencor, ira, angustia, dolor, que no se sale, que no se sana por algo, que están como encapsulados o están como que necesitan ayuda. Bueno, hay seres que están en oscuridad y que van a planos más oscuros, con energías más densas. Bueno, ellos no pueden ver la luz porque, por un lado, puede ser que ellos no puedan verla porque estén sumidos en esa angustia. No sé si ustedes han visto la película Nuestro Hogar. Es un libro que escribió Chico Xavier, dictado por Emmanuel, que era su guía espiritual y que este guía le dictaba todas estas cosas y él las escribía en sus libros, todo acerca del mundo espiritual. Bueno, de Chico Xavier tengo un audiolibro aquí en mi canal, el cual estoy subiendo de a poco, va creo que por la tercera parte, creo que va por la tercera parte. Bueno, Cartas de una muerta. Este libro que se llama Cartas de una muerta, esa carta se la escribió su mamá, o sea, él la escribió, pero se la dictó su mamá desde el mundo espiritual. Ella le dictó a él
todo lo que pasó desde el momento en que ella estaba enferma hasta que pasó al mundo espiritual, hasta mucho después y hasta que ella se convirtió ya en un ser espiritual que ayuda no solamente allá en el mundo espiritual, sino a las personas del planeta, a los que sufren desde ese mundo espiritual. Este libro lo estoy subiendo en mi canal y pienso ya, bueno, ponerle la cuarta parte muy pronto. Como les digo, la vida continúa. Y mi madre, llegado el momento en que ella partió, llegó allí, se encontró con estos seres que le dijeron que tenía que seguir y llegar a ese plano de luz, a ese plano más de luz. Esta película que se llama Nuestro Hogar nos cuenta la historia de un hombre que cae enfermo del estómago, tenía algo en el estómago y cae y muere. Él llega al mundo espiritual, pero estaba en las sombras, en oscuridad. Él no entendía nada, él estaba allí, miraba a las personas sufriendo, llorando, todo era horrible en ese lugar, porque bueno, el universo como tal, todo en los planos espirituales se maneja también con la mente y con los sentimientos, de acuerdo a cómo te sientas o en la energía que vibres, y ya sabemos que el pensamiento es energía, todo es energía, tanto el sufrimiento, el dolor, la alegría. Pues este señor llegó a ese plano espiritual y llegó a ese mundo oscuro, donde él no podía ver la luz, él no podía verla. Él solo veía a las personas caminando, sufriendo, peleándose, perdidos en esa desdicha, en ese dolor, en esa angustia, en esa ira, en ese odio. Entonces él, asustado, estaba en ese estado de angustia también. No veía nada hasta que en uno de esos días, y sentía mucho dolor, un dolor horrible, porque todo era su mente. Él había caído en ese lugar. Cuando a lo lejos, en un día, ve unos seres llenos de luz que brillaban y que venían y que se llevaban a seres que estaban en la oscuridad, que iban hacia ellos, se los llevaban con ellos. A él le atrajo la energía tan luminosa y llena de amor que venía de esos seres. Y en una de esas oportunidades en que ellos vinieron, él se dio cuenta que muchas de las almas que estaban en la oscuridad, en angustia, no querían ir con ellos y más bien los agredían incluso. Ellos se llevaban los que querían ir con ellos. En cierta ocasión que ellos vinieron, él se quiso ir con ellos y se fue. Ellos se los llevaron y los sacaron de ese lugar y lo llevaron al plano de luz. En el caso de muchas personas, la mayoría no van a ese plano oscuro, sino que van al plano astral, que es el primer plano después de este plano físico. En ese plano astral hay bellezas, cuando mi mamá me describía eso, eran bellezas, bosques, ciudades bellas, incluso pueden encontrarse hasta con Jesús, porque Jesús está en todas partes. Ángeles y de todo, personas que lo reciben, están también el hospital del cielo, que le dicen así porque cuando ellos llegan y están sintiéndose angustiados, allí pues los ayudan, los sanan espiritualmente, como pasa también en esta película, cuando los sacan de ese lugar tan lúgubre que parecía el infierno, pues lo llevan a este hospital del cielo donde le impartían energías con las manos y así él se recuperó. Bueno, pues esto todo era dictado por el guía de Chico Xavier de nombre Manuel, quien le dictaba todo esto, y Chico Xavier escribió estos libros. Chico Xavier escribió muchos libros, más de 400 libros, todos dictados por su guía. Bueno, pues mi madre se queda en este primer plano, que no era este oscuro, sino que estaba lleno de bellezas, pero que a ella le decían que tenía que pasar al otro plano, que es un plano de luz, es un plano donde, según ella, estás más seguro. ¿Por qué? Estás más seguro por el hecho de que en el primer plano hay de todo. Existen ángeles, pero también pueden haber muchas
muchas mezclas de energía, porque es el primer lugar después de la Tierra. Pero el plano siguiente es un plano más elevado, es un plano más elevado en conciencia, en espíritu, en amor. Entonces es más seguro que allí no se filtre nada oscuro. Por lo tanto, es más seguro morar en esos lugares. Y hacia allí las almas se dirigen, hacia la elevación, hacia el elevarse más hacia Dios. Eso es la luz del que tanto hablan. Hacia allí las almas se dirigen. Mi madre pasó primero 7 meses en este primer plano, donde todo estaba bien y más que nada estuvo mucho con nosotros. Bueno, pues mi madre se encargó de presentarse a todas estas personas y hacer saber que estaba bien, que estaba bien. Esto nos fue calmando todos nosotros, somos 3 hermanos y bueno, esto lo fuimos llevando mejor gracias a ella, que se quedó para ayudarnos. ¿Cómo ella interactuaba? Bueno, déjame poner ejemplos. Por ejemplo, yo podía estar acostada, por ejemplo, y yo sentía como me tocaban las manos. Era como que me levantaban la mano así y la agarraban. Entonces yo podía abrir los ojos y estaba parada frente a mí. O yo sentía como se hundía el colchón y ahí ella estaba sentada y la podía ver completa. O también, por ejemplo, yo podía estar en el trabajo y de repente, pero era una presencia fuerte, 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 que hasta el olor de ella, todo, que hasta yo soltaba lo que estaba haciendo y le decía, sé que estás aquí porque te estoy sintiendo. Pongan atención a las señales. Yo no me canso de decir esto porque a veces estas cosas son sutiles. Hay que aprender a percibirlas. Es como imagínense un rayo de luz que pasa. Son cosas que son rápidas y que hay que aprender a percibir estas cosas y adaptarse uno a esto, y entonces ya te es más fácil después. Bueno, ella en esos 7 meses se comunicó tantas veces, incluso, por ejemplo, tocaba fin de año. Recuerdo que tocó fin de año, ella vino e incluso nos dio como decir, no un sermón, pero nos habló como muy lindo en cierta ocasión. Nos habló mucho de Cristo, del amor de Dios. Esa es una cosa que nos hablaba mucho, porque allí se expande la conciencia y ella lo primero que nos empezó a hablar fue de Dios, de Jesús y lo bello que era ese lugar. Ella habla y ella dice que allí cada grupo está con su grupo, o sea, la energía se atrae. Imagínense que ustedes son de cierto país, que hablan una lengua, tienen unas costumbres, un núcleo familiar, cierta forma de ser, que está este otro país, que tiene otra lengua, otras costumbres, qué sé yo. Bueno, cuando vas al mundo espiritual te vas a reunir la energía o la vibración, vas a vibrar con la frecuencia semejante, o sea, vas a ir a tu grupo. Esto no quiere decir que estén separados, sino que las energías similares se atraen. Con todo y ello, ella me especifica que no hace falta el lenguaje. No hace falta para nada. Ella puede comunicarse con una persona hindú, un chino, un japonés, un ruso, un italiano, y ella lo único que habla es español, pero eso no importa. De hecho, yo puedo verificar esto porque cuando mi madre, esto fue una semana después que ella se fue, ella todavía estaba en el umbral y ella no andaba muy bien todavía. Cuando ella llega, ella dice que fue muy impactante para ella, sobre todo porque ella no quería irse, ella quería quedarse aquí con nosotros. Y lo primero que yo vi, yo me salgo del cuerpo y la veo a ella, y lo primero que vi fue una señora hablando con ella en inglés, y mi mamá no sabía inglés. Pero en esos lugares no importa el idioma, allí se entiende todo. Te pueden hablar en cualquier idioma o no te pueden hablar en ninguno y te hablas con el pensamiento. No hace falta. Eso es algo característico del mundo espiritual, del mundo de las energías. El idioma como tal se ha creado y utilizado en este tipo de planos para comunicarnos, pero en otro tipo de planos más sutiles energéticamente no se utilizan este tipo de idioma, sencillamente se utiliza la telepatía. Y esto es lo que utilizan ellos allí. No les hace falta ningún tipo de idioma.
Entonces, bueno, como les decía, sí se van a agrupar las almas con vibraciones semejantes. Puede ser que haya un grupo de almas que estén reunidas en ciertas... ella le decía ¿cómo era que ella le decía? Ella le decía mundos o orbes o círculos o esferas. No sé cómo ella me decía. Ahora no me acuerdo, pero lo tengo todo escrito. Yo tengo 7 libros con anotaciones. Entonces, bueno, ella decía que había muchos. El lugar de la luz donde ella llegó, ella dice que es inmenso. Millones y millones y millones y millones de almas. Es inmenso ese lugar. Y está protegido por esa misma luz. Y una cosa que en lo que todos se asemejan allí es en esa vibración de amor. ¿Qué pasa? En ese tipo de lugar la oscuridad no puede entrar. Eso es lo que se diferencia del primer lugar al que llegamos. Que allí se filtran y puede haber oscuridad y luz y todo mezclado. De ahí ese recibidor, de ahí tenemos que partir al otro lugar que es de la luz. Hay muchos planos, por decirlo de algún modo, porque en realidad no son planos, todo está entremezclado, pero para explicarlo mejor, vean las telas de una cebolla, una así tan cerquita. Bueno, la diferencia nada más es que en vez de estar una arriba de la otra, están así, como mezclado, todo en el mismo lugar, solo que se entremezcla. Bueno, solamente separa una capa de otra el que la vibración. Eso es lo que lo separa, el tipo de energía vibratoria, el tipo de frecuencia que cambia de una realidad a otra, de una dimensión a otra, de un estado de conciencia a otra, o sea, todo es así. Y que lo que es el pensamiento y las emociones juegan un papel fundamental en todo esto. En el adelanto de lo que es la conciencia, nosotros es muy importante que sepamos que tenemos que tener experiencias y es por eso que nosotros estamos aquí, vinimos con un propósito. Entonces, tú que has perdido un familiar, en primer lugar, tu familiar no murió. Entiendo que estés pasando por un dolor muy grande. Yo también lo pasé y aún se extraña tanto. Lo que ahora es muy difícil que me saquen una lágrima porque se va curando el alma también, pero sobre todo se cura cuando el conocimiento expande tu corazón, te hace sentir, entender de que tienes que dejar también que esa alma siga su camino. No puedes pretender acaparar o agarrar algo aquí en la mano y retenerlo cuando esa alma tiene su propio plan de vida y tú tienes el tuyo. Entonces, por doloroso que sea, una cosa que tenemos que entender es que tenemos que dejar en libertad esa alma. Ellos decir, por ejemplo, tienes alas, vuela. Vuela donde sea, mientras que seas feliz, es mi deseo que tú vueles. Eso fue una cosa que le dije a mi mamá aún en el hospital, aún ella no había partido, pero recuerdo que se lo dije porque ya en los últimos momentos me estaba dando cuenta yo que la estaba reteniendo y no era bueno porque ella tenía que partir. Es difícil y el corazón es algo que se aprieta fuerte, que duele dentro del pecho porque somos humanos, estamos teniendo y viviendo una experiencia humana. Pero aunque seamos humanos y estemos aquí en tercera dimensión, también somos seres espirituales y esto solo es el vehículo. Y nuestra conciencia como alma tiene más conocimiento, solo que no nos acordamos. Entonces nosotros también tenemos que tener este conocimiento de, de estas cosas para que podamos transitar esta experiencia lo mejor posible y para que podamos seguir con nuestras vidas. No vamos a seguir en un eterno dolor, porque eso nos va a impedir hacer nuestro propio camino, nuestras propias experiencias más tranquilos, en paz.
Estas cosas, yo les digo, de a poquito las van a ir entendiendo y de a poco van a ir saliendo en esa espiral de dolor en la que han caído. Los primeros tiempos es normal, pero cuando pase ya un año, más de un año, eh, es que en los primeros meses, los primeros 4 o 5 meses, deben tratar de poner de su parte. ¿Qué yo hacía en ese tiempo? Bueno, yo en ese tiempo me dio por leer mucho, informarme. Yo me leí un libro de una medium que ya falleció, que se llama Sylvia Browne. Ahora no recuerdo el nombre, pero ella se llama Sylvia Browne, se llamaba. Este libro me ayudó mucho porque hablaba de todos los planos, de qué hacían, bueno, qué hacen ellos allá. Esto que les voy a decir no fue que lo leí del libro, aunque había leído todo esto. Mi propia madre me lo dijo. Bueno, ahora mi mamá, como la madre de Chico Xavier también, está dedicada a la ayuda de las almas, tanto las de la tierra como las del mundo espiritual. Pero en los primeros momentos no. En los primeros momentos ella solo, por ejemplo, estaba aprendiendo. Van a escuelas como tal, se le puede decir escuelas, pero no deben ser como las de acá. Por ejemplo, pueden ser, las energías pueden ser diferentes, los lugares pueden ser diferentes. Ella me dice a mí que hay muchas cosas que ella no me puede explicar porque no las podría yo entender. Pero si aprenden, evolucionan, los enseñan, los guían, se divierten, también se divierten, se reúnen. Ella dice que se reúnen siempre con los familiares que ya anteriormente partieron, hacen reuniones, conversan de nosotros los que quedamos acá, se recuerdan de muchos momentos. Otras veces también ha contado que vienen a la tierra. Por ejemplo, a mi madre le gusta mucho el mar y ella a veces ha venido a la tierra solamente para ir al mar, por ejemplo, y luego vuelven. ¿Cómo hacen ellos? Por ejemplo, en el caso de ella dice que cuando ella viene, tiene que salir de esa luz donde está, vienen a la tierra y luego regresan. Es un viaje. Hacen muchas cosas y sobre todas las cosas tratan siempre de perfeccionarse y purificarse más como seres de luz para acercarse cada vez más a la fuente, porque ese es el anhelo de todos ellos. Y eso es bellísimo, el saber de que la vida continúa, de que los familiares siguen vivos, de que se pueden comunicar, de que pueden venir a verte, de que ellos tienen un futuro, proyectos, sueños. Ellos siguen, la vida no termina, sino que tiene un futuro más esplendoroso del otro lado. Entonces, si ahora están pasando o sufriendo toda esta pérdida, por lo menos entender hasta que, bueno, que ya se sientan mejor, pero por lo menos adquirir este conocimiento para que el alma se les sane más rápidamente, ya que al entender estas cosas, vamos nosotros va a hacernos más fácil el poder seguir con nuestras vidas, el poder seguir con nuestros proyectos, con nuestros sueños. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, esto de querer ayudar a las personas, fue debido a que ella me dijo algo. Ella me dijo, si yo hubiera sabido que todo esto existía, si yo hubiera sabido lo bello que es este lugar y cuánto en el planeta se necesita, yo hubiera hecho más estando en esa vida, hubiera hecho mucho más que no hice. Por eso es que yo no quiero irme de esta tierra sin haber hecho algo, sin haber ayudado en algo, aunque sea un granito de arena que yo ponga. Pero imagínense ustedes si todos pusiéramos un granito de arena. ¿Cuánto podemos hacer? Hay tantas personas sufriendo en el mundo. Por eso es que yo sigo con este canal, por eso es que yo he decidido dar estos mensajes. También me he ampliado y también doy otro tipo de mensajes diferentes en los que hablo de muchas otras cosas. Bueno, ahora estoy haciendo videos con mi amiga Laurita. Me he quedado con ella haciéndolo
ella también tiene su canal y hablamos de muchas cosas diferentes que, que pueden ser muy interesantes porque los conocimientos son infinitos y nunca se termina de aprender algo. ¿Pero por qué lo hago? Porque ahora estoy más tranquila. Y a veces pasa todo el día y me paso haciendo cosas y cosas y cosas y cosas y no me vienen mis padres a la mente. Pero paso por al lado del retrato de ella, por ejemplo, y ahí me viene a la mente. O estoy en el auto manejando, en el carro manejando, y me viene a la mente. Entonces, nunca, 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 nunca nosotros vamos a olvidarnos de ellos, ni ellos de nosotros. Vienen en sueños. Eso es una manera facilita que vienen y son reales. Se siente, o sea, también puede ser que tengas un sueño que no sean ellos. Puede ser un sueño que son los diferencias. ¿Cómo se diferencian? Es fácil. Cuando un familiar viene en sueños, tú vas a saber que es diferente. Se siente diferente. La sensación, el sentimiento, todo es diferente, los colores son diferentes, todo es diferente. Lo vas a diferenciar. Cuando es un sueño regular, normal, ya yo sé diferenciar lo cual es uno y cuál es el otro. Es cuestión de aprender. Pero todos ayudan. El sueño que sea normal, para mí la disfruto también pero cuando ella se ha metido en mis sueños, es algo sensacional. Incluso me ha sacado de mis pesadillas. En 2 ocasiones me sacó de las pesadillas. Yo una vez tenía una pesadilla horrible y de repente sentí la voz de ella de un lado que me llamaba. Me llamaba a los gritos y cuando volví y la miré, me abrazó y me sacó de ese plano donde estaba con esa pesadilla, que era una pesadilla normal y corriente como todos podemos tener. En otra ocasión también me sacó de otra pesadilla. 2 veces. También yo he notado muchas cosas y anoto todo y estudio todo y también me he dado cuenta que a veces no pueden entrar en los sueños. ¿Por qué? Porque los sueños de nosotros a veces son un enredillo de cosas, de todo el bagaje del día y porque tenemos muchos pensamientos en la cabeza y no nos relajamos y cuando nosotros nos vamos a la cama y hay un sueño de eso que es así, que no tiene ni pies ni cabeza, a veces ellos quieren a veces meterse y no pueden. En una de las ocasiones yo estaba teniendo uno de esos sueños y en uno de los costados así la veo a ella allá y miraba así, como diciendo no puedo entrar. Y lo noté y lo vi. Me di cuenta que no podía entrar. Y cosas así que me he dedicado a estudiar y a entender cada vez más y cada vez más. Pero lo que sí les digo es que mientras más entendemos, más tenemos que aprender porque hay muchas, lo que sabemos es un ápice de todo lo que existe. Hay cosas maravillosas, maravillosas que nos esperan. Entonces no se desanimen, vuélquense a leer, a estudiar y una cosa muy importante que quiero decirles hoy es yo pasé por lo que ustedes están pasando y si yo pasé, ustedes pueden pasar también. Otra, puedo ponerme en su piel porque estuve ahí, sé lo que sienten. Así que quiero mandarles mi amor, mi apoyo. Y la otra es que la esperanza grande aquí es que por un lado hay un Dios maravilloso lleno de amor que está para nosotros ahí y que nos vamos a encontrar de nuevo con nuestros familiares, vamos a reunirnos cuando estemos en el mundo espiritual, que ellos siguen vivos, que pueden venir a vernos, que pueden abrazarnos, que pueden venir en los sueños, que estén alerta a las señales porque ellos van a venir. Y bueno, todo está bien. Y aunque le parezca todo tan doloroso, aunque hayan perdido sus bebés, sus hijos, sus hermanos, sus padres, ellos están bien, ellos siguen vivos, solo que ustedes no lo pueden ver, pero ellos están ahí. Entonces, este primer momento pásenlo lo mejor que puedan, pero no se encierren, sino que busquen información o salgan, no se queden encerrados, porque ellos están escuchándolo, ellos los están viendo y ellos se preocupan. Entonces, bueno, la esperanza es que la vida continúa y que nada se acaba, nada. Todo, todo, todo es un eterno vivir y un eterno renacer y un eterno aprender. Un abrazo para todos, muchos besos.